Muchas gracias, Hugo. Quisiera agradecer a las autoridades del simposio, en especial al doctor Duraume por la gentil invitación. Y un poco vamos a hacer un pasaje por la cirugía en estos pacientes en particular, en los pacientes en cuidados paliativos. Volvemos. Nadie duda hoy que el tratamiento del paciente con cáncer es un tratamiento multidisciplinario, donde no solamente intervienen los oncólogos, sino intervienen los médicos clínicos, los médicos de cabecera del paciente, los radioterapeutas, los gastroenterólogos y nosotros, los cirujanos. Y dentro de este tratamiento multidisciplinario, la cirugía también tiene un rol realmente principal en muchos aspectos. Y nosotros fuimos evolucionando como cirujanos porque el tratamiento multidisciplinario de estos pacientes nos llevó a varias situaciones. Una de ellas es a poseer mayor información sobre la historia natural de las enfermedades. Las nuevas y muy potentes metodologías diagnósticas nos llevaron al diagnóstico precoz de muchos pacientes. Hoy día existen terapéuticas sistémicas muy eficientes y todo eso conlleva encontrarse con pacientes cada vez más añosos y pacientes cada vez en estadios más avanzados de la enfermedad. Ahora bien, como integrantes de un equipo multidisciplinario que trata al paciente con cáncer, nos hemos visto obligados a la necesidad de tomar conocimientos acerca de lo que es la quimioterapia y sus distintas modalidades, lo que es la radioterapia y distintas terapias biológicas y génicas. Todo esto sabiendo cuándo, cómo y dónde aplicarlos y elaborando toda una metodología en función de beneficiar al paciente concreto que tenemos nosotros. Algo que sí es claro es que la población está envejeciendo, y esto es en forma sostenida. Si ustedes se fijan, en 1987 en Estados Unidos, el 12% de la población tenía más de 65 años, porcentaje que va a duplicarse en el 2050. Y esto demuestra que efectivamente es la porción de la población que más rápidamente está creciendo. Esto implica directamente o impacta directamente en la salud. Fíjense que 1/3 de las cirugías electivas es en pacientes mayores de 65 años, aproximadamente el 50% de las urgencias competen a pacientes de más de 65 años y dentro de lo que es el presupuesto y el gasto hospitalario, el grupo etario de mayores de 65 años se lleva el 50% del gasto anual. Ahora bien, ¿qué pasa y de qué estamos hablando cuando tenemos que hacer una indicación quirúrgica en un paciente que está en cuidados paliativos? Y yo creo que esto es un cambio en el paradigma de la atención médica, es un cambio en el paradigma de la medicina que tradicionalmente hemos aprendido nosotros, que es la medicina curativa, y nos pone frente a un dilema ético y moral, ¿no? Que es atender a un paciente que está en cuidados paliativos, que es un ser humano que está transitando la última etapa de su vida. Y esto para nada lo hace o lo encuadra de un aspecto más limitado en cuanto a la perspectiva de la atención, sino que muy por el contrario es un momento en el cual tienen que participar indefectiblemente todos los médicos que están involucrados en la atención de ese paciente. Llámese el oncólogo, llámese el gastroenterólogo, el médico clínico y el cirujano, ¿no es cierto? Y todo esto nos lleva a que establecer una indicación quirúrgica en un paciente en cuidados paliativos es realmente un proceso de toma de decisión muy complejo, ¿no? donde existen muchas variables en juego y donde entra a jugar un rol importante el concepto de calidad de vida, concepto que tiene muchas
diría que muchas acepciones y muchas interpretaciones, porque los conceptos de calidad de vida varían enormemente entre todo el equipo de salud que trata al paciente, entre el mismo paciente y su familia. Y cuando tenemos todo eso, nos obliga a nosotros los cirujanos a elaborar lo que es un plan organizado de tratamiento. Y fíjense, ¿cuántas veces requerimos nosotros del cirujano cuando tenemos un paciente en cuidados paliativos? Y este es un estudio muy interesante que está publicado hace poco tiempo. Todavía no salió ni siquiera la versión impresa, esta es la versión electrónica. Este es un estudio australiano en el cual evaluaron una población de una región de Australia. ¿Qué pasó en un lustro con más de 150.000 decesos de pacientes hospitalarios y durante los 30 días posteriores al alta? Y nos damos cuenta de varias cosas. Uno es que solamente 1/3 de esos pacientes accedió a los cuidados paliativos, 1/3, y con un promedio muy breve de atención, solamente de 10 días. Cuando desglosamos esos pacientes que recibieron los cuidados paliativos, nos damos cuenta que más del 60% lo hizo cuando su patología de base fue un cáncer, pero también hubo alrededor de un 13% de pacientes con otras enfermedades crónicas que finalmente los llevaron a la muerte. Y cuando analizamos aún más, nos damos cuenta que el subgrupo de pacientes más jóvenes fue aquel que recibió más cuidado paliativo que aquel subgrupo de pacientes más ancianos. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos pacientes que estuvieron en cuidados paliativos en el último año de su vida? Y fíjense que en promedio tuvieron 3 consultas en el departamento de urgencias en el último año, con un promedio de 4 internaciones durante el último año de vida, en un promedio de 30 días de internación, y para lo cual solamente recibieron casi 9 días de cuidados paliativos. Una de esas 4 internaciones requirió de nosotros, los cirujanos. Y cuando uno evalúa a aquellos pacientes que fueron dados de alta, se dieron cuenta que en promedio, y que murieron en su domicilio, recibieron aproximadamente 18 días más de cuidados paliativos que los pacientes que fallecieron en su internación. La conclusión de estos autores es que la mayoría de los pacientes no recibe cuidados paliativos y cuando lo hace en una etapa tardía y por poco tiempo. Ahora, ¿estamos nosotros, los cirujanos, capacitados, todos y en forma general, como para atender a pacientes en cuidados paliativos? Y este es un estudio muy interesante que salió publicado en el Journal of Palliative Medicine, en el cual está hecho en base a una encuesta de una sociedad quirúrgica que es a la cual pertenezco, que es la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto. Entonces, estos se enviaron formularios y se evaluó cuán formados, cuán capacitados estábamos los cirujanos para atender pacientes en cuidados paliativos. Y lo llamativo es que 3/4 partes de los cirujanos entrevistados no habían recibido nunca ninguna formación en cuidados paliativos. Nunca. Ahora, cuando evaluaban cuáles eran las grandes barreras para la atención de pacientes en cuidados paliativos, nos damos cuenta que el 60% manifestó que tanto el paciente como los familiares constituían la principal barrera al cuidado paliativo. Y cuando se desglosaron absolutamente todas las causas por las cuales el cirujano consideraban que había una deficiente interacción en el cuidado paliativo, vemos que por un lado se admitió que la falta de capacitación profesional fue uno de ellos, pero también las dificultades en la
comunicación y en la comprensión, no solamente por parte del paciente, sino por parte de la familia, de cuál era la real situación en la cual estaba viviendo el paciente en ese momento. O sea, la incapacidad a lo mejor de asumir el momento de la enfermedad en el cual estaban transitando. Y por otro lado, y por último, ciertos problemas culturales, religiosos y demás que limitaron el acceso a los cuidados paliativos. Ahora bien, el tema de la comunicación no es un tema que es reciente. Y esto es un consenso que salió publicado en el Annals of Surgery hace 2 años, en el cual 23 de las máximas autoridades en cuanto al manejo de paciente oncológico y en cuidados paliativos en Harvard se dieron cuenta que la comunicación era la base de esta relación y que una ausencia de buena comunicación impedía obtener buenos resultados. Entonces, tras discutir mucho sobre estos aspectos, se llegó a la conclusión, se estipularon 9 puntos que quisiera discutirlos con ustedes en cuanto a la buena comunicación para con el paciente y su familia. Uno es establecer el pronóstico, esto es elemental. Hay que establecer bien el pronóstico de este paciente, saber dónde estamos en la evolución natural de la enfermedad y cuál es el pronóstico a corto plazo con este paciente. Por otro lado, crear una comunicación y un vínculo personal, no solamente con el enfermo, sino con su familia. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser el grupo médico que actúa con este paciente en cuidados paliativos, el que se tiene que sentar frente al paciente, a su familia, y hablar todas estas cosas, y no enviar a una secretaria, a una enfermera a decir los pasos que vamos a seguir. Entonces, crear una comunicación personal es otro de los puntos esenciales. Ahora, también es muy importante discutir qué alternativas tenemos nosotros a la cirugía en ese paciente y en ese momento, ¿no es cierto? Ver cuáles son las distintas posibilidades de tratar a este paciente que a lo mejor se está presentando en una situación de emergencia. Siempre, obviamente, dentro del contexto de su enfermedad y en el momento en que estamos. Es importante que la familia comprenda acabadamente de lo que estamos hablando, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la familia y el paciente no comprenden, se generan falsas expectativas y realmente la comunicación encuentra un límite insalvable. Dejar espacio para la elaboración y el silencio, y esto creo que es importante y va más allá de lo médico. Yo creo que esto va al punto humano en el cual tenemos que dejar que la familia reciba las noticias, reciba toda la información que el equipo médico le está brindando y lo elabore, ¿no es cierto? Y eso a veces requiere de su tiempo y requiere de nuestro tiempo y de nuestra paciencia, sobre todo. Describir cuáles son las opciones quirúrgicas que nosotros le estamos ofreciendo y cuáles son sus ventajas y sus desventajas en el momento actual, en el momento cuando se presenta esta complicación. Entonces hay que darle todo el abanico de posibilidades y describirlas claramente. Priorizar los beneficios al paciente. ¿Por qué le estamos haciendo la indicación quirúrgica? ¿Qué pasa si no lo operamos? ¿Por qué estamos haciendo una propuesta? Obviamente hay que manifestarle cuál es, dentro de todo ese espectro y ese abanico de posibilidades, cuál es nuestra propuesta como equipo tratante del paciente. Decirles, nosotros optamos por esta opción o nos gustaría operarlo por tal o cual razón, pero el que elige en definitiva va a ser el paciente y su familia. Y por último, asegurarle tanto al paciente como a su familia que una vez finalizado el tratamiento propuesto, van a seguir con el apoyo y con todo el soporte del equipo médico que está interviniendo. Ahora, ¿qué nos ofrece hoy la cirugía en estos pacientes que están en cuidados paliativos? Bueno, yo voy a hacer un poquito de referencia a la cirugía desde lo más general, ¿no es cierto? Y hoy la cirugía nos ofrece la posibilidad de lo que es la cirugía mínimamente invasiva.
Y cuando hablo de cirugía mínimamente invasiva, no estoy limitando el concepto a la cirugía laparoscópica de tal o cual cosa. Estoy hablando de procedimientos de invasión mínima al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Drenar una colección, un absceso en forma percutánea, dilatar un bronquio con un balón o en forma neumática, drenar una vía biliar por medio de un stent o una punción percutánea, drenar algún tipo de foco intraabdominal o retroperitoneal, dejar algún catéter, en fin, a eso me refiero. Obviamente que se incluye también a lo que es la cirugía laparoscópica, que en muchas ocasiones también es de suma utilidad en estos pacientes. Y como dice Elías, un cirujano muy conocido, francés, que trabaja en un centro de oncología muy importante allí, la cirugía de la obstrucción, de la infección y de las otras complicaciones como la hemorragia y la perforación, que siempre están presentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil determinar a ciencia cierta cuánto tiempo más va a estar el paciente por delante y uno tiene que brindarle todas las herramientas como para ese paciente pueda seguir adelante. Y acá, con un poquito de modestia y sin pretender nada, me permito agregar algo que considero que debe hacerse, esto es una opinión personal, que es la cirugía del dolor, porque en muchas oportunidades nos encontramos con pacientes que curan su dolor o su afección crónica en medio de una pequeña cirugía. Entonces, un poco para este evento y para traerles a ustedes cuál fue mi experiencia en pacientes en cuidados paliativos en estos últimos 10 años. Entonces yo evalué los cánceres más frecuentes que he operado, cánceres de colon, de recto inferior, esófago gástricos, algunas carcinomatosis, cánceres de origen ginecológico, y cuántos pacientes en cuidados paliativos me llegaron a mí y qué hice yo para resolver esto. Entonces, veo que, por ejemplo, de estos 234 cólones operados, tuve 5 pacientes con oclusiones intestinales en cuidados paliativos. ¿Y qué hice yo con ellos? Bueno, en 3 oportunidades los saqué de esa situación mediante una colostomía de derivación y en 2 oportunidades les hice una derivación interna. En cánceres de recto superior y medio no, ninguno. En cánceres de recto inferior tuve un paciente con una recidiva pelviana, con una gran masa fungoide en el periné, en el cual lo tratamos con una toilette local y una colostomía de derivación. Y recientemente un paciente con un cáncer, hizo un cáncer metacrónico, estando en cuidados paliativos, pero debido al buen estado general del paciente y a la situación y al contexto familiar, le realicé una colectomía izquierda laparoscópica. 2 oportunidades de carcinomatosis sin diagnóstico y ascitis, lo que le provocaba al paciente una gran distensión abdominal, dolor, restricción respiratoria y ausencia, obviamente, de tener un diagnóstico de qué es lo que de qué es lo que se había tratado y lo que se estaba paliando en ese momento. Bueno, en esos 2 pacientes les realicé una laparoscopía que sirvió como para evacuar absolutamente todo el líquido abdominal, encontrar el tumor primario, tomar una muestra de biopsia y tener el diagnóstico finalmente de la histología. Los cánceres de ovario, que son bastante complejos en su evolución, fíjense que he tenido 3 obstrucciones intestinales, en los cuales solucionamos eso con 2 enterolisis, que es devanar y soltar absolutamente todo el intestino delgado, y en un caso una derivación interna. En cánceres de cuello, que fueron tratados previamente, en estos casos a veces la evolución es hacia una cloaca en la cual la paciente orina, defeca todo por el mismo sitio y genera infecciones recurrentes, dolor. Realmente es una situación tremendamente inhumana para la paciente. Bueno, en estos casos, en estas 2 oportunidades, con 2 colostomías transversas, hemos solucionado, hemos salvado esa lamentable situación. Y esto, acá hago hincapié un poco en lo que les decía en la cirugía del dolor. Ustedes verán acá, sobre este
sobre estos pacientes operados, tuve cuatro pacientes con fisuras anales tratados por distintos cánceres en cuidados paliativos, de los cuales en 2 oportunidades pudimos salvar la situación mediante un cambio de la terapéutica, pero en 2 oportunidades los llevé a quirófano para hacerles un procedimiento mínimo, que fue una esfinterotomía lateral, con lo cual el paciente alivió su dolor y salió adelante. Y en 3 oportunidades, 3 trombosis hemorroidales que con un mínimo procedimiento quirúrgico proctológico los pudimos sacar adelante. Ahora bien, cuando uno ve esto, se da cuenta que finalmente atendí 21 pacientes sobre 830 operaciones. Y estoy hablando de patología neoplásica más frecuente, no les estoy hablando del resto de la cirugía que uno hace como cirujano general, lo cual cuadruplicaría o quintuplicaría el número. Pero fíjense que hubo 19 cirugías sobre 21 pacientes. El porcentual fue alto. Yo operé prácticamente al 90% de los pacientes que llegaron a mi consultorio en cuidados paliativos. Ahora, cuando yo veo qué representa esos 19 pacientes en el total de mis cirugías, se dan cuenta que el porcentual es muy bajo, 2%. Y si le sumo el resto de la patología benigna que uno opera, es prácticamente 0 algo, con lo cual muy pocos pacientes realmente llegan en el estadio de cuidados paliativos al cirujano. Un poco en conclusión, y para que el efecto de la marea postprandial y mi presentación no sea más letal que el cáncer, voy a tratar de resumirles un poquitito cuáles son las conclusiones que les quiero dejar a ustedes en la tarde de hoy, que por un lado es la consulta del paciente en estadios de cuidados paliativos para el cirujano es realmente muy, muy infrecuente. Es una muy baja presentación, pero son muy difíciles de tomar decisiones y que estas decisiones, reitero, tienen que ser compartidas con todo el equipo profesional que atiende a ese paciente, tanto el oncólogo, el radioterapeuta, el gastroenterólogo, el médico clínico, el médico de cabecera, que es parte fundamental, pero también con la decisión del paciente y de su entorno. Eso es fundamental. Por otro lado, hay que establecer con ellos una muy buena comunicación, hablar claro y sobre todo hablar con la verdad, que eso es Princeps, sacarle o restar las expectativas que puedan tener con la cirugía. ¿Por qué? Porque a veces pasa que cuando el paciente llega a la cirugía en una etapa final, creen que la cirugía los va a cambiar de situación y va a prolongar su vida. No, hay que dejar en claro que uno va a salvar una situación. Y esto lleva al concepto nuestro, y este es el gran cambio de paradigma de la medicina curativa que hemos aprendido a este gran concepto del cuidado paliativo, que es que la cirugía aquí rige un precepto en el cual menos es más. Hay que ir a solucionar puntualmente lo que está aquejando al paciente. No lo quiero curar, lo quiero mejorar, le quiero sacar de esta situación. Y que por último, hay que aceptar que nosotros en algunas oportunidades curamos, probablemente en algunas más podamos paliar algunos síntomas, pero algo que siempre debemos hacer, no solamente nosotros, los cirujanos, sino todos los médicos que integran el equipo que trata a este paciente, es acompañar al paciente y a su familia en todo momento. Muchas gracias a todos por su tiempo.